El 21 de febrero pasado se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y MEVIR, el Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre. El objetivo, que este organismo participe en la erradicación de asentamientos en todo el país, involucrándose también en lo urbano. A lo largo de los más de 50 años que tiene MEVIR, ha ido mejorando las condiciones, principalmente a nivel de la vivienda rural. ¿Qué puede significar ahora este nuevo acuerdo? ¿En qué medida puede MEVIR ayudar en situaciones de los asentamientos urbanos? Vamos a dialogar en los próximos minutos con Juan Pablo Delgado, presidente justamente de MEVIR. Delgado, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto saludarlo. Bueno, gracias por la oportunidad de estar en contacto con la audiencia y difundir un poco la obra y la política social que es MEVIR. No es la primera vez que tratamos el tema MEVIR en el programa, pero vale la pena quizás presentarlo. A ver, MEVIR está cumpliendo este año 55 años. Es una institución de larga trayectoria. Es una persona pública de derecho privado, creada por ley en 1967 a impulso del doctor Alberto Gallinal, ¿verdad? Con el objetivo de, justamente, como lo dice su sigla, erradicar la vivienda insalubre del asalariado rural. Y bueno, con los años MEVIR amplió su objetivo original, ¿verdad? Sí, pero para hacer un recuento bien rápido, MEVIR surge con la problemática en los años 60, que había una movida social muy grande con la problemática de la vivienda en general, pero en particular el medio rural, porque los asentamientos eran un problema rural y no urbano. Vaya, se habrá cambiado el tiempo a 55 años. Hoy es al revés, Hoy es al revés. Pero en aquel momento los asentamientos eran en el medio rural. Exactamente, surge ante esa... No se llamaba la palabra asentamiento, pero eran el rancherío, se le decía, el rancherío de viviendas, que eran viviendas insalubres, que tenía características de un asentamiento ya asimilado hoy, y así surge MEVIR, con esa política social, que su fin final es hacer una construcción de una vivienda, pero es mucho más que construir una vivienda. Nosotros hablamos de construir comunidad. MEVIR a lo largo y ancho de este país ha construido muchas ciudades pequeñas y ha generado muchas soluciones habitacionales que en muchos aspectos ha sido una prevención también, que no generar nuevas viviendas precarias en los cordones de las ciudades grandes, o nuevos asentamientos. Bueno, hay quien puede, a ver, los oyentes lo deben identificar. Si uno va por el interior del país, son clásicas y características, o sea, han cambiado el paisaje de alguna forma del medio rural, las casas de MEVIR. Sí, hay complejos de MEVIR en más de 350 localidades del interior del país. Ahí muestra, pero hablamos de construir comunidad, porque después de la vivienda hay que darle esos sustentos. Hacemos una escuela, una policlínica, un destacamento policial, un centro CAIF, redes de saneamientos, apoyo al productor rural. ¿Para qué? Para generar el arraigo. Porque con la vivienda sola no generamos el arraigo, generamos tener una infraestructura comunitaria y productiva. No lo hace solo MEVIR, lo hace en conjunto con otros organismos del Estado, con ACE, con ACE las policlínicas, los destacamentos policiales con el Ministerio del Interior, y así sucesivamente, el saneamiento con OCE, las escuelas con ANEP. Pero es fundamental esa construcción de comunidad y generar el arraigo, y que eso también impide el venir de las ciudades más grandes, de las ciudades metropolitanas, de las ciudades más importantes, que sabemos que muchas veces terminan en los cordones nuevamente engrosando asentamientos, ¿no? Esa es la realidad. Recién Carlos Amonte, nuestro colaborador en Conexión Interior, recordaba una nota que nosotros hicimos tiempo atrás con alguien que obtuvo su vivienda a través de MEVIR, pero además ahí me citaba una frase del doctor Alberto Gallinal, que el impulsor de la ley original que dio origen a MEVIR, que decía, para ver llover desde adentro sin mojarse. Ese era el objetivo. Y era muy representativo. Es muy representativo. Y sigue siendo. Sigue siendo una acción muy representativa. El concepto que hablamos nosotros de construir comunidad, él lo usaba porque Gallinal empezó haciendo escuelas rurales en el interior del país antes que MEVIR mismo. Entendía la educación como un elemento muy importante. Después vinieron las viviendas, y tenía otra frase Gallinal también que decía que es que inauguraba un plan, y yo lo siento igual, dice, aún queda mucho por hacer, pero vamos avanzando. Esto es un trabajo que por lo general es muy difícil verlo un final, pero se sigue avanzando. MEVIR ya tiene más de 40.000 soluciones habitacionales, que incluye obras nuevas, reformas y ampliaciones y redes de saneamiento y viviendas nuevas propiamente dichas. Inauguramos en principio de enero la vivienda número 32.000. Es muy importante. Como hablaba Gallinal, sabemos que queda mucho por hacer todavía aún, pero se va avanzando y entendemos que este gobierno, en particular el MEVIR, le da un impulso importante. Pero antes de hablar de ahora de la última novedad esta del acuerdo, para seguir en esta presentación de MEVIR,
repasemos a ver quiénes son los beneficiarios de MEVIR. ¿Qué características tienen estas viviendas que nosotros decíamos, bueno, han cambiado, digamos, la fisonomía de muchos lugares del interior, ¿no? Bueno, nosotros usamos una palabra que nos llama beneficiarios, le llamamos participantes. Participantes. Porque, bueno, ahí explica en parte las características. Exactamente. MEVIR es ayuda mutua y autoconstrucción. El MEVIR no hay ese clásico beneficiario que puede estar en otros programas que recibe algo sin dar nada a cambio. El MEVIR todos tienen que dar algo a cambio. Dar algo a cambio en su medida de posibilidades, me refiero, construyendo sus propias viviendas, en bajo del régimen de ayuda mutua. Que la mayor mano de obra es femenina, por distintos motivos. Y aparte de eso, tal vez también que terminan pagando una cuota, tampoco la construyen ellos con un régimen de carga horaria muy importante, 96 horas mensuales. Para que tengan una idea, una cooperativa de ayuda mutua trabaja en 80 horas mensuales, acá trabajamos 96 horas mensuales. Estamos en una política tratando de disminuir la carga social de trabajo por los tiempos, la dinámica que hay, por eso estamos usando nuevas tecnologías de materiales. Pero eso implica que la persona que va a tener acceso a la vivienda, o sea, está involucrada desde el vamos y tiene que dedicarle trabajo. Estamos hablando de 4 horas y media por día, durante una obra que dura un año y medio. Es como un segundo trabajo, más su trabajo, más su familia. Por eso tenemos que buscarle los mecanismos para que el tiempo de la obra sea más chico, más corto y no tengan que dedicarle tanto esfuerzo, más con el mundo de hoy, que tiene una dinámica muy distinta. Pero volviendo también a este aspecto de la palabra participante, lo dice, porque tiene que participar en todo el proceso de la construcción, pero también el proceso social de trabajar en equipo, de trabajar en comunidad, de sentir el valor de pertenencia que esa vivienda le hicieron ellos. Por eso es el cuidado de la vivienda, la propiedad. No se siente que nadie les regaló nada, le hicieron con esfuerzo. Y después pasan a pagar una cuota de vivienda, que es verdad, tiene un alto subsidio por la comunidad, por toda la sociedad uruguaya, un subsidio que ronda el 70%. ¿Qué significa esto? Si tienen que pagar 10 pesos, pagan 3. 7 pesos los paga el resto de la comunidad. Por eso es muy importante cómo se elige la familia, cómo es el proceso. Se pide, a modo de ejemplo, que sea arraigada en la localidad con un mínimo de 3 años. Es para fomentar el arraigo. Eso es una clave. Hay un tope máximo, un tope mínimo de ingreso. Pero la clave es el arraigo en la localidad y que estén dispuestos a trabajar por ayuda mutua. Y que tengan el perfil social que tiene MEVIR. Gente de trabajo, que tiene sus posibilidades propias de recurrir a una vivienda por su medio solo, pero que está dispuesto a hacer el esfuerzo por eso. Y bueno, eso es muy importante. Es el ADN MEVIR, ese concepto del participante y no del beneficiario. Y no estamos desprestigiando el beneficiario, porque en otros programas está bien. Pero estaba bien la precisión de... Pero el MEVIR nos ha pasado gente, doy un ejemplo ahora. Estamos trabajando en Capilla del Sauce en Florida, y tenemos un participante que está en una silla de rueda, pero trabaja, él a su medida, con su dificultad, él lleva el ladrillo, lleva el bloque, arrima una cosa, arrima la otra, o sea, todos tienen algo para aportar, a pesar que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, pero sabemos que al final, cuando arrancan a trabajar la vivienda, dicen, yo podré, cuando terminan, ven el fruto de su trabajo, los llena de satisfacción y saben que pudieron, y por lo tanto tienen el sentido de que lo tienen que cuidar, ¿no? ¿Cada persona construye o ayuda en la construcción de su propia casa o de la comunidad en general? Porque hablamos de complejo, ¿no? O sea, se hay construye... dos modalidades. A ver. En el complejo, el núcleo es ayuda mutua. Todos construyen de todos. Nadie sabe en cuál es. Sabe que le va a tocar una casa de 2 dormitorios o de 3, de acuerdo a la composición familiar, pero no sabe cuál va a ser la de 2 o cuál es la de 3. Al final, se hace un sorteo de adjudicación de acuerdo a la que tiene la familia. Después tenemos la modalidad en terrenos propios, que es algo bastante... relativamente que está impulsando y conociendo, es aquel que tiene un terreno, tanto en planta urbana como en rural, en el marco de un programa que estemos trabajando en una zona, se presenta y se le hace una vivienda. Ellos ahí ya es autoconstrucción, porque ahí se construye su propia vivienda, con MEVIR, o una reforma o una ampliación, no siquiera es de cero. Tengo una casa que está en mal estado, se reforma, se amplía, no por comodidad, sino porque a veces tiene una casa que no se le lleva el techo. Hablamos de llover para llevarla adentro sin mojarse, o le falta, no tiene las condiciones higiénicas de la vivienda. Bueno, también trabajamos con esa modalidad. Perfecto. ¿Algo más que nos quede en la presentación? No, creo que saber que MEVIR, reitero el concepto, es una organización social, que su fin final es construir una vivienda, pero tiene todo un trabajo social que acompaña a toda esta familia, estos procesos, que al final después quedan vinculados con MEVIR durante 20 años pagando la cuota de la vivienda. Por lo tanto, se van generando eslabones en las cadenas de MEVIR y el concepto de ayuda mutua no termina en la construcción, sigue con el pago de la vivienda. Ese pago de vivienda de cuota es ayuda mutua para otras familias.
Cuando decíamos lo del subsidio que recibe el participante, ¿no? Tiene que pagar por la vivienda, tiene que pagar después esa cuota hacia adelante, pero también aclaremos cuánto del presupuesto de MEVIR viene de fondos públicos, digamos, ¿no? Aproximadamente el 50%, 50-55%. ¿Eso siempre fue así? Bueno, en realidad, vamos a pasar un detalle. MEVIR es más antiguo que el Ministerio de Vivienda. MEVIR va a cumplir 55 años y el Ministerio de Vivienda va a cumplir 31 años. O sea, por lo tanto, no siempre fue así. Por las nacimiento de los organismos. Siempre tuvo un apoyo del Estado a través de impuestos que recaudaba el Estado para MEVIR. Ahora hay como una devolución del fondo a través de la ley de presupuesto que viene a través del Ministerio de Vivienda esos recursos. Tengo muchísimos mensajes antes de hablar de esta novedad que yo señalaba al inicio, ¿no? Mariana dice, las casas de MEVIR deben haber bajado la incidencia de la enfermedad del Chagas en el medio rural. Bueno, cuando surgió MEVIR era una problemática. Hace 67 años en la vivienda insalubre rural tenía esa problemática, la enfermedad del Chagas. Claramente estaba esa problemática asociada, por eso el tema de la insalubridad de la vivienda. Después, hay quien plantea, conozco varios pueblos de MEVIR, la mayoría de pasada, dice, y he visto algunos que terminan con casas abandonadas por familias que alguna vez la ocuparon y hace un tiempo, y después de un tiempo, bueno, por acompañar hijos, por buscar mejores horizontes, etcétera, emigran y las abandonaron. Un ejemplo que conozco bien, dice, es Paso del Parque en el límite entre Paysandú y Salto por Ruta 4. ¿Qué política conjunta con todo esto del Estado se puede tomar para prevenir esto o para volver a ocuparlas de forma permanente? Es muy variado. Nosotros, desde que llegamos a MEVIR, hemos puesto en hincapié en la vivienda vacía. No hay nada peor que una vivienda vacía donde hay una emergencia habitacional o mal uso de la vivienda. Hemos desarrollado una aplicación de celular, una app de MEVIR que le pido a todo el mundo que la descargue, que tiene una cantidad de funcionalidades, pero entre ellas surgió la necesidad de que la gente pudiera avisar con el número de hornero que identifica la vivienda cuando hay esa necesidad. Recién decíamos, tenemos 300 viviendas en MEVIR, casi 40.000 viviendas MEVIR y soluciones habitacionales en más de 350 localidades, muchas en el interior profundo. A veces no tenemos conocimiento, entonces necesitamos que la ciudadanía nos avise ante estos hechos. Tenemos estos mecanismos, el teléfono institucional de MEVIR, que también pusimos un teléfono fácil, 17517, que es un número que es la fecha de nacimiento de MEVIR, 17 de mayo, las redes sociales de MEVIR, la propia web de MEVIR, y estamos trabajando. El año pasado pero ahí se puede dar, por ejemplo, de que se reocupe, o sea... Sí, la recuperamos, se recuperan vías judiciales, se reparan y se readjudican. El año pasado recuperamos 50 viviendas y hicimos 250 acciones judiciales. A veces también hay viviendas que están vacías, porque después que se pagan, se escrituran y pasan a una vivienda particular como cualquier otra persona. Y por cuando se terminan de pagar... Exactamente, después de 20 años se escritura y esa vivienda es una vivienda particular, puede estar vacía y bueno, no tenemos cómo hacer. ¿La persona le puede alquilar, por ejemplo, después? Después de 20 años sí, la puede vender, porque ya la terminó de pagar, es como que fuera, digamos, como una hipoteca, por decir de alguna manera, después que la terminó de pagar, escrituró y es su vivienda, y ahí puede disponer de su uso a su entender, o alquilarla o venderla. En el transcurso de los 20 años también se puede alquilar, con permiso de MEVIR, en tiempos transitorios, porque si por algún motivo me tengo que ir a la ciudad, por trabajo, por familia, ahí se le pide permiso a MEVIR, formalmente MEVIR lo autoriza a través de su directorio, se le pone un plazo determinado, porque si no va a volver, tiene que dejarla, pero si es algo transitorio, se hace esa gestión y se autoriza también, porque acá lo importante es que la vivienda esté siempre ocupada, eso es lo más importante. Otra pregunta que viene de la audiencia, ¿cuál es el costo que tiene una vivienda de MEVIR? ¿Cuánto sale una vivienda de MEVIR? Bueno, hoy hay que acordarse que MEVIR está accionado de IVA, tiene la ayuda mutua de construcción y estamos hablando de construcción tradicional, pero con paredes dobles, buenas terminaciones, el entorno de unos $900 el metro cuadrado, con el costo de la infraestructura urbana también, ¿no? Porque no es solamente la vivienda. MEVIR hace las calles, hace el saneamiento, pone el agua, pone el alumbrado, o sea, hace urbanización. ¿Y que el mucho terreno más, de dónde viene? También MEVIR muchas veces lo compra o a particulares o al propio organismo del Estado y en algunos casos tenemos alguna donación de alguna intendencia. ¿Tá? Ya no es como antes, aparte MEVIR, desde que existe la ley de ordenamiento territorial del año 2008, hay que recordar que MEVIR ya no puede construir en suelo rural, está construyendo en suelo urbano, entonces ya no es agarrar un pedazo de campo y construir, necesitamos que el predio sea categoría urbano, por lo tanto tenemos más limitado la forma de
qué terrenos nos sirven a nosotros. También. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que construir próximo que a un poblado, a un centro poblado, por ejemplo. Sí, o adentro del centro poblado. O adentro mismo. Sí, pero no podemos, como hacía Mevir hace muchos años, agarrar una fracción de campo y hacer una ciudad nueva, como hacía Mevir. Porque ahí hay que llevar todos los servicios que hoy en día no sería conveniente. Y es muy costoso. Y esta previsión de la ley de ordenamiento territorial no es a Mevir, es genérica, ¿no? O sea, abarca Mevir, pero claramente creo que el fin era ese, el no urbanizar tierras rurales, por lo que implica, porque no solamente llevar los servicios, después hay que llevar la recolección de basura, que pase el ómnibus, que tenga la policlínica, aparezca la policlínica, o sea, es extender ciudades cuando a veces hay que concentrar las ciudades. Entiendo a veces esa preocupación, porque Mevir tiene ese vínculo con la ruralidad, pero las ciudades no dejan tener ese concepto de ruralidad ampliada hoy, ¿no? Hay un concepto de ruralidad ampliada. Esos límites de campo-ciudad ya son difusos. Gran cantidad de ciudades del interior son ciudades de características rurales porque trabajan en el medio rural, pero no significa que el trabajador rural viva en el medio rural, sino que se traslada. Hay una movilidad distinta de las que había hace 50 años atrás también. Sigo teniendo preguntas de los oyentes. Además de la ayuda mutua, digamos, de los participantes, como dijimos, Mevir cuenta con un equipo técnico de personas que trabajan en la construcción. Tiene un equipo técnico con arquitectos, centro social, pero después tiene capataces y oficiales. O sea, los participantes hacen de peones prácticos. Pero los oficiales son personal de obra de Mevir. Toda la parte técnica, obreros especializados, sanitario, electricista, es personal de obra de Mevir. Lo otro es el trabajo del peón, como se dice, del peón práctico, ¿no? Claro. Que también le digo, muchas veces uno descubre que tiene una habilidad, que tiene un oficio, y gente que termina, aparte haciéndose su casa, dándose cuenta que tiene una habilidad para trabajar, para hacer ese tipo de trabajo que pensaba que no tenía. Y sigue trabajando de forma particular, haciendo de trabajador de la construcción. Otro aspecto, yo mencionaba hoy las casitas blancas, así como características, pero también el sistema constructivo a lo largo de estos años ha cambiado mucho. Hoy en día, ¿cuál están utilizando? Absolutamente. Ya no siquiera son blancas, se ponen en colores, hay otras formas, pero es una característica eso complejo de casas blancas. Mevir trabaja básicamente con construcción tradicional, pero cumpliendo todas las normativas de coeficientes térmicos, de habitabilidad de la vivienda, pero también el año pasado y este año hemos desarrollado nuevos métodos de construcción. Desarrollamos un plan piloto en Rivera de viviendas sustentables en madera. Para el fin de... el objetivo era mantener la calidad constructiva y mejorarla, pero reducir los tiempos de ejecución de obra. Lo que hablábamos por el tiempo largo en la obra, para las familias, que se hacen muchas veces insostenible. Trabajamos en el norte, porque la madera sale del norte y ya hay una cultura, lo que es Artigas, Rivera, Tacuarembó con la madera. Fue una muy buena experiencia, 9 viviendas, reducimos el tiempo de obra un 50%, los costos de obra un 40% comparado al índice de la Cámara de Construcción Uruguaya. Y lo más importante es que esa evaluación fue muy positiva por las propias familias, la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad en 3 dimensiones, en la económica, en la ambiental y en la social. Y bueno, hoy ya podemos decir que vamos a desarrollar más viviendas sustentables en madera, ahora va a ser en Rivera, en Flores, Rivera y en Cuaro Artigas. Pero también estamos trabajando con el hormigón celular en Florida, Independencia y Cardal, con el bloque, que es un bloque macizo de hormigón celular, que es muy bueno desde el punto de vista de habitabilidad, que también reduce los tiempos de ejecución aproximadamente un 30% de obra. Y bueno, eso es tener nuevas opciones. No es que vayamos para esta única opción, tener más opciones de acuerdo a las tecnologías que tenemos disponibles para facilitarles a los participantes la obra. ¿Pero cuánto se ha reducido el tiempo ahora con estos nuevos mecanismos? Bueno, hablábamos de la construcción de madera un 50%. El hormigón celular que estamos trabajando, todavía no terminamos. Lo que llevaba 1 año y medio. Y lo que nos llevó a hacer 9 casas nos llevó 4 meses. O sea, más o menos un 50%. Lo que llevaba 14 meses, porque no era 1 año y medio, en 14 meses y 16 meses, nos está llevando 7, 8 meses. Con el hormigón celular es un 30% menos. Y todo esto, que es importante, estamos en la curva de aprendizaje, ¿no?, del sistema y los materiales para los oficiales de Mevir, para los técnicos de Mevir y también para los participantes. Hay que acostumbrarse a las nuevas tecnologías. Se entiende que estamos en la curva de aprendizaje, y una vez que estemos más... ¿cómo puedo decir? Con más metodología de la aplicación del mismo, tenemos que reducir aún más mejor los tiempos de ejecución y también los costos también. Preguntan los oyentes también, ¿se logró reducir el precio del metro cuadrado con los nuevos
los nuevos elementos que están utilizando? Recién con la madera, con el... Hablamos de las viviendas occidentales en madera, 50% menos tiempo de obra y un 40% menos de costo de obra, de acuerdo al índice de la construcción de la Cámara de Construcción Uruguaya, promotores primarios de construcción uruguaya, 40%. Con el hormigón celular todavía estamos en ejecución y lo que puedo adelantar que por lo menos el tiempo de ejecución previsto se va a llegar con un 30% menos de tiempo de ejecución. Todavía los costos no los tenemos determinados porque estamos en obra todavía aún. Juan dice, también aparte de la casa se les hace salas de ordeñe. Sí, unidades productivas. Lo que hablábamos hoy de la infraestructura comunitaria, de una policlínica, un CAIF, una escuela, pero unidades productivas de una sala de ordeñe, un galpón, un pozo de agua, que también lo hacemos muy coordinadamente con el Ministerio de Energía y con colonización. Trabajamos mucho para la colonización, para las viviendas de los colonos, la caminería rural, el alambrado. Y por cierto, el año pasado hicimos el inicio de un plan piloto en San José, que se llama Pequeñas Grandes Obras Rurales. Es un plan donde la inversión está acotada en 350 unidades reajustables, un poco más de $10.000, que son pequeñas obras rurales que capaz que para la ciudadanía de Montevideo, de las ciudades urbanas, no le parece tan importante, pero para ese productor rural tener un buen alambrado, tener un corral o una sala de quesería, le mejora enormemente su capacidad de producción y de mantenimiento de su establecimiento, ¿no? Independientemente de la vivienda. Esto es lo que hablábamos. La vivienda es muy importante, pero para generar el arraigo en las localidades o en el medio rural no alcanza con la vivienda. Necesitamos tener servicios como tenemos los que vivimos en una ciudad grande. Queremos tener los mismos servicios, las mismas comodidades, y el productor rural también tiene que tener mejores condiciones de trabajo también. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, y ahora sí entramos en ver qué implica, por ejemplo, este nuevo convenio que se firmó con el Ministerio de Vivienda. Recientemente se firmó un acuerdo entre el Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, MEVIR, y el Ministerio de Vivienda para erradicar los asentamientos en todo el país. ¿Qué más va a hacer MEVIR a partir de este acuerdo? ¿Cuánto puede colaborar en lo que es la erradicación de asentamientos en todo el país? Bueno, de eso estamos conversando y vamos a conversar ahora en particular en este bloque con Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR. Delgado, a ver, el acuerdo se firmó por parte de MEVIR con el Ministerio de Vivienda, decíamos, hace algunas semanitas nada más, el 21 de febrero. Y este convenio establece que MEVIR consolidará una nueva área a los efectos de adaptar y transferir su experiencia hacia los asentamientos precarios urbanos en el interior del país, colaborando con la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana y las intendencias departamentales, apoyando de ese modo, se explicaba, la política de gobierno nacional referida a los asentamientos. ¿Podemos explicar un poco más en qué consiste este acuerdo, qué cambios va a implicar? Bueno, vamos un paso antes. Que ahora estamos con el tema de la LUC. En la Ley de Urgente Consideración se le amplió el ámbito de actuación de MEVIR. MEVIR podía trabajar en el medio rural hasta localidades de medio rural y localidades de hasta 5.000 habitantes, y se pasó por que puede trabajar hasta localidades de 15.000 habitantes. Las capitales departamentales no entran, ciudades grandes de Canelones y de Monteo tampoco, pero también quedó una frase que dice que ante el marco de la emergencia habitacional, MEVIR puede trabajar en todo el territorio. Nosotros no definimos la emergencia ni dónde, pero el organismo rector es el Ministerio de Vivienda. En ese marco y ese espíritu de la Ley de Urgente Consideración, que no es un artículo que está ahora para... No está en discusión. No está en discusión. Vamos a hacer también como que claro, no está en discusión en este momento ese artículo. Pero está en ese paquete de ahí para fortalecer las políticas de vivienda. En ese marco, somos parte del Sistema Público de Vivienda. MEVIR integra el Sistema Público de Vivienda, que lo integra la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario, inclusive parte del EPS para la vivienda para los jubilados, y somos un brazo ejecutor más del Ministerio de Vivienda. En ese entendido, firmamos un convenio marco para poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda en asentamientos. Y en algunos lugares van a ser ciudades seguramente más grandes, de las 15.000 habitantes. Pero ese marco jurídico y este convenio que estamos firmando con el Ministerio de Vivienda, como brazo ejecutor de políticas sociales de vivienda, nos permitiría trabajar de esa manera. Ahora estamos desarrollando, como tú decías, un área específica. Ya veníamos trabajando desde antes del convenio. El convenio lo que hizo fue formalizar el trabajo que ya veníamos haciéndolo, para generar un área específica de MEVIR para trabajar en este tema. Que claramente estos fondos para trabajar en asentamientos... Para que se entienda bien, ustedes hasta ahora con asentamientos no trabajaban. Sí trabajamos con el concepto de asentamientos rurales, que es el medio específico de MEVIR.
o con viviendas muy precarias. Porque en el interior a veces tenemos una mirada muy metropolitana y capitalina. En el interior está el asentamiento, pero también está la vivienda muy precaria dispersa en la ciudad del interior del país. Que no consolida un asentamiento que es una vivienda puntual, pero es muy precaria. Sí, no es una cantidad, pero no están agrupadas, que son tan precarias como el asentamiento. Y en algunos casos hasta peores, y que tienen la misma falta de servicios urbanos como un asentamiento. Eso es una realidad que pasa en el interior del país. A veces nos quedamos con el concepto de asentamiento de que hay en Monte Canelones. Claro. Y no es así en todo el país. Hay otra realidad también, que a veces creo que estaba muy enfocada la política de asentamiento solamente para la área metropolitana. Bueno, en ese marco, MEVIR está armando un área que quede claro que nosotros no vamos a tocar ningún fondo de MEVIR de sus programas para esto. Es una plata adicional, dinero adicional que vamos a ejecutar para el Ministerio de Vivienda. MEVIR tiene sus planes, este año tiene 25 planes en ejecución, más 13 planes más que van a arrancar este año con sus programas habituales. Esto es un nuevo sector que va a apoyar al sistema público de vivienda con su experiencia, con su concepto de erradicación de insalubre, ya no lo rural, sino de cualquier característica. Ser más amplio en ese término y trabajando, por supuesto, coordinadamente con el Ministerio, que es el órgano rector de esto, y un actor fundamental, las intendencias. Las intendencias es el socio estratégico histórico de MEVIR siempre, no con asentamientos, con cualquier actividad. Son los que conocen el territorio, que tienen toda la disponibilidad de tierras para acceder a tierras, de aporte de maquinarias, de trabajo social. Son cuando uno tiene un problema va a golpear la puerta de la intendencia, no viene, o al municipio, no vienes por lo general a Montevideo, golpea lo que tiene cerca. Entonces es muy importante coordinar con las intendencias. Y en ese marco MEVIR está trabajando con el Ministerio de Vivienda, con las intendencias, que ya ha tenido un diálogo por sus programas propios, para ver cómo articula eso. La idea es que al corto plazo, en los próximos meses, estamos hablando de 2 meses, ya aparecen convenios puntuales para dónde va a intervenir puntualmente MEVIR, en qué departamento. ¿Qué va a significar entonces eso? Cuando se establezca el convenio puntual, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Van a erradicar, digamos, ese asentamiento trasladando a las familias para un terreno que se determine y construir de cero? ¿O va a consistir en, capaz que urbanizar y mejorar ese asentamiento? Bueno, los asentamientos son todos distintos. Hay algunos que habrá que trasladarlo, realojarlo, porque la tierra tiene determinados problemas, y habrá que hacer, como quien dice, un realojo y otro barrio, construir viviendas nuevas y un barrio nuevo, y otros son regulación de asentamientos, que ya no es un problema tanto de la vivienda, solo se arreglará un 20% aproximadamente, sino que es hacer las calles, el saneamiento, el alumbrado, los pluviales, urbanizar. Y después está también el trabajo de la vivienda dispersa, como hablábamos también, ¿no? Que es otro flagelo y otra problemática muy arraigado al mundo del interior del país, que no se ve acá como hablábamos recién, que también hay que trabajar en esa área, que MEVIR también tiene experiencia en esa área. Por supuesto, todo esto coordinado, ya lo ha dicho la ministra de Vivienda hace unos días, ella decía que el programa, la idea es que, no con MEVIR, en general ese programa trabaja en todos los 19 departamentos de forma simultánea. Bueno, en algunos participará MEVIR, en otros no, en algunos participará en conjunto con otros brazos ejecutores de MEVIR, del Ministerio de Vivienda, como es el Plan Juntos. Sí, la ministra Irene Moreira decía que MEVIR pasa a ser un brazo ejecutor que hasta ahora no estaba actuando en temas de asentamientos, pero se han creado una serie de herramientas legales que lo habilitan para poder actuar y colaborar con toda su experiencia. Subrayo todo lo que dijo, es tal cual. Por eso hablábamos del marco jurídico y que hablábamos que MEVIR ya es un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, pero no en esta área. Esta área es nueva para MEVIR. Es un nuevo desafío que va a tratar de transmitir su experiencia en 55 años de trabajo, de prestigio, de trabajo social, ayudando a una problemática que ya no es. Hay que convertir esta política de asentamientos en una política país, ni siquiera una política de Estado o de gobierno. Tiene que convertirse en una política de país, que trascienda a los gobiernos, saber que es un trabajo que hay que llevar, va a llevar muchos años, no solo erradicar o ayudar a erradicar los que hay, sino también tratar de limitarse y que se formen nuevos también, ¿no? Porque de nada sirve erradicar, realojar, regularizar, si después se nos forman nuevamente. Entonces, es 2 trabajos. Es un trabajo de mejorar y preocupación de lo que hay actualmente y prevenir que no se formen nuevamente. Son 2 trabajos distintos, que no es MEVIR el que lo va a hacer, pero claramente es un trabajo que tiene que verlo. Yo decíamos que hoy MEVIR en cierta forma ayuda con sus planes habituales para que la gente en pequeñas poblaciones y medio rural no se nos vayan a ciudades grandes y que también a veces en asentamientos o en viviendas precarias. Bueno, es una política de prevención que históricamente lo ha hecho MEVIR, seguramente no ha sido suficiente porque MEVIR todo solo no lo puede hacer, por eso hablábamos de
Yo creo que MEVIR ya es una política de Estado. Hace tiempo se ha compartido una política de Estado. Pero yo hablaba ahora de un paso más. En asentamientos es una política país. En ese caso, entonces, lo decía, ¿no? Dependerá de cada situación. En algunos casos será realojo, en algunos casos será la mejora de la situación, pero también la población a atender quizás es distinta o tiene características diferentes. Por ejemplo, hablábamos hoy en el caso de los participantes de lo que es el sistema convencional de MEVIR, que pagan una cuota, por ejemplo. Quizás alguien que esté viviendo en el asentamiento hoy no puede o colaborar con trabajo, como se le exige al otro participante habitual, o no puede ni siquiera pagar la cuota. ¿Cómo se subsana eso? Dos temas. El tema del trabajo, creo que hay que involucrarlo siempre. Como hablábamos hoy, cada uno a su medida y a su situación. No podemos trasladar enteramente la forma de trabajar de MEVIR con la carga social que hay de horas, pero tiene que haber un involucramiento. Por lo que hablamos, en sentido de pertenencia, de cuidar la vivienda. Cada uno va a tener que aportar lo que puede, pero va a tener que estar involucrado. Tratar de que no sea un mero participante, sino que tenga características de participante, y no un mero beneficiario, digo, que tenga características de participante. Con respecto a la cuota, claramente eso lo va a tener que definir el Ministerio de Vivienda, porque nosotros vamos a ser un brazo ejecutor, no son participantes permanentemente de MEVIR. El vínculo de la cuota va a ser con el Ministerio de Vivienda. Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda lo tiene claro y sabrá que, bueno, habrá cuotas a medida de acuerdo a las características de la población y las dificultades que tiene cada uno. Y en ese caso los participantes los elige el Ministerio de Vivienda. Por supuesto, por supuesto. Nosotros vamos a ir como un brazo ejecutor. Como hablamos hoy, no es un programa de MEVIR. El programa de MEVIR lo maneja MEVIR con sus participantes, los elige MEVIR. Vamos a trabajar coordinadamente de acuerdo a lo que nos pida el Ministerio de Vivienda junto con las intendencias departamentales, como hablábamos, ¿no? Nosotros vamos a ser ese brazo ejecutor, esa empresa social que va a trabajar en ese ámbito. ¿Hay chance de que lleguen a Canelones y Montevideo? ¿Se puede? Impedimento no tendríamos. Nosotros entendemos que primero hay que empezar por el interior, por lo menos medir, tener una experiencia, saber cómo todo, ir agarrando el expertise del tema, y bueno, el tiempo dirá si podemos avanzar a Canelones en Montevideo. Creo que es una posibilidad cierta. Tenemos que empezar por el interior, que es donde nos sentimos más cómodos trabajando MEVIR históricamente. Canelones, por cierto, MEVIR trabaja Canelones y muy fuertemente, ¿no? En varios planes, tiene muchos planes en este momento en ejecución, más de 4 o 5 planes en Canelones en ejecución en este momento. Pero creo que hay, como hablamos hoy, una curva de aprendizaje. Creo que es una curva de aprendizaje que tenemos que hacer para después ir cada vez a situaciones más complejas y más diversas. Y después, entonces, ahora se vienen los acuerdos particulares con las intendencias. Con las intendencias y el Ministerio de Vivienda puntualmente. Hay oyentes que plantean si esto no es de parte del Ministerio de Vivienda como privatizar el tratamiento del tema, ¿no? De los asentamientos. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros somos parte del sistema público de vivienda. Somos un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, no en asentamientos, en la política de viviendas rurales y en la pequeña localidad del interior del país. Por ley. No está privatizándose nada, somos parte del Estado. Por cierto, yo soy presidente de MEVIR, pero también tengo otro rol, que soy el director nacional de vivienda rural del Ministerio de Vivienda, ese doble rol que ejerce el presidente de MEVIR. O sea, es un vínculo claramente que ha tenido MEVIR con el Ministerio de Vivienda, y bueno, lo que se le pide, la innovación que hablaba la ministra, es que este nuevo rol en un ámbito distinto a lo que estaba trabajando. Bueno, entendemos que en un marco de emergencia habitacional, de una preocupación de las viviendas, de la vivienda insalubre, y no importa dónde, sea en rural o asentamientos, y como hablamos, si queremos hacer una política país de esto, ya ni siquiera Estado, país más grande, tienen que involucrarse todos los actores, no solo MEVIR, todos los actores, y ya no solamente actores de vivienda, porque va a tener que involucrarse OCE con el saneamiento, o con el agua potable, UTE con la electrificación, hablamos de las intendencias, seguramente el MIDES también, con toda la contención social. Por eso hablamos de una política país, que tendrá que continuarlo por muchos años los distintos gobiernos que vayan, los distintos partidos que sean la fuerza que esté ocupada del gobierno, y continuar con una política país, que cada uno le va a poner su perspectiva, pero tiene una política lineal que se mantenga. Lo último, ¿hay un número específico de cantidad de personas que se vean, por lo menos en una primera etapa, involucradas con lo que va a ser este trabajo de MEVIR en particular? ¿Y cuánto de presupuesto va a significar eso? Bueno, el otro día el presidente de la República anunciaba en la rendición de cuentas que hizo en el Parlamento, que hay un fideicomiso que tiene arriba de 240 millones de dólares, que es más del doble de la inversión que se había hecho en periodos anteriores con este tema. Veremos acuerdos puntuales,
cuántos fondos nos vienen de acuerdo con las intendencias. Yo puedo adelantar que ya hay diálogos con varias intendencias. Varias intendencias quieren que sea MEVIR el actor que trabaje en conjunto con ellos. ¿Tá? Capaz que no podemos hacer todas las que quieren ellos, pero va a ser un número importante y bueno, se está definiendo. Por eso ya la precisión va a estar al corto plazo. En 2 meses ya vamos a tener, aparte del convenio marco decía eso, que en 2 meses ya vamos a estar en condiciones de definiendo acuerdos puntuales de dónde vamos a trabajar específicamente. Por decir alguna cosa, van a ser por lo menos de 5 o 6 departamentos rápidamente que va a trabajar en primera instancia MEVIR, seguramente, ¿no? Si no cambia nada, pero estamos hablando de una... Pero ahí esos fondos vendrían del Ministerio de Vivienda y de la Intendencia. No, es el fideicomiso. Del fideicomiso que se aprobó en la última rendición de cuenta, que justamente que administra y trabaja el Ministerio de Vivienda, y bueno, las intendencias están involucradas también con esto, ¿no? Que ya firmaron un convenio marco también con el Ministerio de Vivienda, y bueno, como hablábamos hoy, para MEVIR siempre es importantísimo la figura de los gobiernos departamentales, su socio territorial por excelencia. En sus programas habituales de MEVIR, ni que hablar, con este programa tiene esas mismas características y seguramente aumente ese rol de las intendencias. Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muy amable y quedamos a la disposición y bueno, esperemos tener novedades en los próximos meses como vamos a ir interviniendo.